En Buenos Aires, con la diputada de la Asamblea Nacional, Blanca de Cop, aquí de visita para relatarnos la realidad de una Venezuela bloqueada económicamente por Estados Unidos y, por supuesto, mediáticamente a través de los medios masivos de comunicación que operan al servicio del imperio norteamericano. Sí, es una Venezuela bloqueada por las medidas unilaterales criminales del gobierno de Estados Unidos para robar los activos de nuestra república y además para impedir que el ejemplo de Venezuela pueda ser reconocido en el mundo como una alternativa al modelo bárbaro, criminal, imperial, neoliberal. Venezuela ha construido una propuesta que es la democracia participativa y protagónica, donde el pueblo se organiza en los territorios para ejercer de manera directa su soberanía y su voluntad en comunas, y todo este impulso de la unidad latinoamericana como proyecto estratégico, siguiendo la herencia de nuestros libertadores, la Venezuela potencia en una América Latina potencia, todo eso es considerado por los Estados Unidos como una amenaza, y en base a un decreto infame y ilegal comenzaron toda esta estrategia de bloqueo y de criminales unilaterales medidas que ellos llaman sanciones. Sin embargo, ante esa historia les podemos decir que Venezuela sigue avanzando, seguimos construyendo nuestro modelo. Seguimos trabajando en función de fortalecer la democracia de manera permanente, la participación del pueblo y la construcción del poder popular con la clase obrera al frente, con las comunas, y seguimos demostrando que sí se puede. En medio de esta acción de bloqueo, de sitio contra nuestra república, Venezuela tuvo uno de los índices más bajos de mortalidad por la pandemia, y hemos mantenido en medio de estas circunstancias complejas nuestras universidades al servicio del pueblo. Hoy puedo decir que, aunque el impacto de esta guerra ha sido brutal, la unidad del pueblo se fortalece. En condiciones complejas, Venezuela sigue siendo ejemplo de que otro mundo es posible. Estados Unidos en este momento a nivel mundial ha perdido la hegemonía, ya no es el hegemón que decide arbitrariamente sobre la vida de las personas en cualquier rincón del mundo. El conflicto desatado en Ucrania, que es responsabilidad justamente de Estados Unidos y de la OTAN y de la Unión Europea, que han empujado a la Federación Rusa a una situación compleja al ser amenazada con estar cercada por bases militares de la OTAN, que en este caso en Ucrania, y esa pérdida de hegemonía hace que Estados Unidos mire lo que considera su patio trasero, nuestra América Latina, y se pone rabioso. Pero así todo han cambiado de posición, obligados por esta realidad, y han convocado a charlar y han reconocido al presidente Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. Ya el Guaidó del banquito en la plaza declarándose presidente de Venezuela para Estados Unidos no sirve. Sí, la caída de la hegemonía imperialista estadounidense pone en peligro a la humanidad, porque lo que les queda es la guerra, es justamente apelar a la guerra, a caotizar el mundo, el único escenario donde puede mantener de alguna manera su poderío, ya que son los mayores productores y traficantes de armas, y que efectivamente pueden desplazar de los mercados a las potencias que venían como emergentes. De esta manera, un bloqueo como el que se está haciendo contra Rusia impide que sigan siendo un polo de competencia y además alternativo a el mercado norteamericano. ¿Cuál es la intención de ellos? Ir a un escenario como ese con una América Latina ya ocupada, era el escenario del ALCA, que ellos pretendían en el año 2000, logramos detenerla, la detuvimos aquí en Argentina con nuestro comandante Chávez, con el hermano queridísimo presidente Néstor Kirchner, se detuvo el ALCA, se mandó al carajo, y ahora la tarea que tenemos nosotros es la de construir la alternativa, parir lo nuevo. Es el socialismo del siglo XXI, es el socialismo de los obreros, es el socialismo de América Latina el que debemos construir, y solo es posible en unidad latinoamericana. Estados Unidos, como lo has dicho, ya en medio de la situación, ellos esperaban llegar a un escenario de conflicto con una Venezuela en sus manos.
y ellos controlando el petróleo venezolano. Hicieron de todo para paralizar la industria petrolera venezolana, para impedir que Venezuela pudiera comercializar en el mundo ni siquiera un barril de petróleo. Venezuela se quedó de un momento a otro con menos del 1% de su ingreso, totalmente bloqueado, y hoy hemos logrado ascender en la producción, que ya está superando el 1.000.000 de barriles, en medio del cerco y de la guerra que Estados Unidos hizo y hace contra nuestro pueblo. Y en este escenario mundial, Venezuela se convierte más bien en un espacio de equilibrio ante el caos que ha producido la guerra con el tema petrolero. Han venido a conversar, nosotros siempre apostamos a la paz, siempre apostamos al diálogo y a la política, no al conflicto, pero este diálogo, este desarrollo de la política es desde la dignidad, desde la lealtad, desde la soberanía y sobre todo desde la unidad latinoamericana. Venezuela siempre entenderá el petróleo como un recurso para el apoyo, para el crecimiento de Venezuela y de los pueblos del mundo. América Latina está cambiando, de los gobiernos neoliberales que han llegado de la mano de las políticas de desestabilización y golpe de Estado que ha promovido Estados Unidos. Hoy aparecerían nuevos gobiernos con características más populares, más progresistas, etc. El peligro que conlleva el avance del neoliberalismo y de Estados Unidos es condicionar a estos gobiernos en la construcción de la patria grande. Venezuela, en el caso de Argentina, todavía no tiene las relaciones diplomáticas plenas. ¿Cómo es que Venezuela ve este proceso con estos gobiernos que, como en el caso de Chile con Boric, ha habido una nueva manifestación estudiantil y ha sido reprimida? Bueno, ahí nosotros esperamos que los pueblos puedan empujar a sus gobiernos a estar a la altura del momento histórico. Nosotros creemos en la unidad, porque en el destino de América Latina, así como nuestro pasado es común, nuestro presente es de lucha, nuestro destino será el de la unidad y la soberanía. Apostamos a que los pueblos puedan. Muchísimas gracias.